tal? Video tutorial número 25 de aprender programación para niños con Python, que empezamos resolviendo el desafío que dejábamos abierto en el anterior. Decíamos que íbamos a crear un sistema de test usando el loop while. Desde luego es muy básico y habría que añadirle muchas funcionalidades, pero sirve para ver el potencial que tienen los loops para interactuar con los usuarios. Creamos una función a la que vamos a llamar test y no va a recibir ningún parámetro. Tampoco va a devolver nada porque simplemente mostrará un mensaje, un string en pantalla cuando el usuario haya contestado las preguntas de modo correcto. Dentro de la función vamos a empezar por crear una variable a la que llamamos inicio y que le vamos a asignar. Va a contener un input con el string que queremos que se muestre al usuario en un principio. Este sería el más básico. Y podríamos ampliarlo con más información que quisiéramos que se mostrara al usuario, por ejemplo, para indicar que las respuestas tienen que ser con el índice, con el A, B, C que pondremos delante de cada una de las preguntas. Ahora el primer while, en el que le indicamos lo que tiene que hacer mientras no escriba empezar. Le indicamos en el primer mensaje que tiene que escribir empezar para iniciar el test. Y lo que hacemos mientras no escribas empezar es volver a mostrarle el input con el mensaje escribe empezar para realizar el test. En el momento en el que escriba empezar, lo que vamos es a hacerle la primera pregunta. Por tanto, ya fuera del loop while, un nuevo input, al que llamamos pregunta 1, y le pasamos la primera pregunta. Hoy una pregunta dummy, pero podría ser lo que quisiéramos. Recuerda que aunque en este proyecto no vamos a usarlo, el utilizar variables para dar nombres nos podría servir para ir almacenando información en inicio, por ejemplo, sobre el número de intentos, en pregunta para pasarle una puntuación, dependiendo de cómo contestara. Sería ejemplo de usos que podíamos dar. Pues una vez hecha la pregunta y el input, repetimos el proceso. Vamos a incluir de nuevo un while not. Mientras no escriba B como respuesta correcta, ya le indicamos aquí que tiene que responder con el índice, por tanto tiene que escribir B. Mientras que no se produzca, lo que hacemos es que se repita de nuevo el input y se le vuelva a mostrar la pregunta una vez más. En el momento en el que conteste de modo correcto, podemos pasar a la siguiente pregunta. Tampoco sería mucho problema poner algún tipo de información antes y luego la pregunta, pero en fin, llegamos directamente y hacemos una segunda pregunta, que en este caso tiene 3 posibles respuestas. Añadimos el loop while que compruebe si se ha incluido la respuesta correcta. Recuerda que aquí también, con el uso de AND o de OR, podríamos ampliar las posibilidades de respuestas. Mientras no se haga la respuesta correcta, pues de nuevo lo que hacemos es el input y que repita la pregunta. Así podríamos seguir con más preguntas cuando sea correcta. Aquí lo único que vamos a hacer, cuando devuelva la respuesta correcta, es un print indicándole que lo ha hecho bien. De nuevo no sería nada complicado ir pasando una variable que vaya aumentando su valor a medida que vaya acertando cada una y devolver una puntuación, por ejemplo. Aquí estamos en el prompt del shell y vamos a ejecutar la función. Aparece el primer input indicándonos que escribamos empezar y ahora nos hace la primera pregunta. Tenemos 2 posibles opciones, A o B. Voy a escribir A, por ejemplo, y como vemos se repite. Si escribo cualquier otra cosa, se nos repite. Si escribo B, que es la respuesta correcta, vemos cómo pasa a la siguiente pregunta, de nuevo con 3 opciones. Mientras sea falsa, se va a seguir repitiendo. En el momento en el que escribamos la respuesta correcta, como vemos, nos devuelve el string que le indicamos. Pues a partir de lo que acabamos de hacer, intenta modificar el código para que al devolvernos aquí esto, nos devuelva también un punto por cada una de las respuestas correctas que haya puesto. Que aquí ponga, por ejemplo, enhorabuena, has completado el test correctamente, tu puntuación es de tantos puntos. Y por cada una que acierte, que en este caso van a ser 2, si llega hasta aquí tiene que haberlas acertado, tiene que poner 2 puntos. Pero hazlo de modo que lo vaya acumulando. Es muy sencillo por lo que llevamos visto. Y ya puedes ver aquí en pantalla la respuesta, la solución. Como ves, creamos una variable a la que llamamos puntuación y le asignamos un valor de 0. Y simplemente cuando vaya contestando cada una de las preguntas bien,
le vamos añadiendo 1 a puntuación. Aparte de pasar a la siguiente pregunta, antes de pasar, aumentamos el valor de puntuación en 1. Lo hacemos aquí y lo hacemos aquí porque son dos preguntas. Si hubiera más, se iría poniendo en cada una. Y ahora en el string que imprimimos al final, le añadimos el valor que tenga puntuación convertido en un string para que se muestre en pantalla de modo correcto, y simplemente decimos eso, tu puntuación es de, y lo que tenga puntuación en cada momento será lo que nos va a imprimir. Si lo ejecutamos, le he puesto de nombre test1 para diferenciarlo del anterior. Vamos simplemente a poner el resultado correcto para ver lo que hace al final. Aquí es B, aquí C, y observa como ahora nos devuelve tu puntuación es de 2 puntos. Una actividad creo que interesante. Vamos a pasar ahora a un nuevo tema que tiene también un gran interés en Python, que es un tipo de dato que se conoce como lista. Vamos a trabajar con listas. El tipo de datos list es uno de los imprescindibles en cualquier lenguaje de programación, aunque la mayoría recibe otros nombres. Pero todos los lenguajes de programación necesitan poder trabajar con colecciones de datos, como pueden ser títulos de películas o calificaciones de alumnos. Pues en Python el tipo de dato principal que cubre esta necesidad es el tipo lista, el tipo list. List cuenta con distintos métodos y operaciones para manipular esos datos. La notación, la sintaxis para nuestra lista es un corchete de apertura, valores separados por comas y un corchete de cierre. Los ítems de una lista tienen index para identificarlos, como ya hemos visto con tuples y strings. También muchas de sus reglas y métodos son como las que hemos visto para tuples y strings. Vamos al shell y empezamos a trabajar con listas. Vamos a crear nuestra primera lista. Creamos una variable, le damos un nombre, vamos a llamarle notas, y a continuación entre corchetes creamos la lista con los distintos ítems separados por comas. Notas está formado por 10 elementos, reciben también el nombre de ítems, y como también decíamos antes en la presentación, podemos acceder a ellos mediante el uso de index. Así que si escribimos notas 0, nos tiene que devolver 1, que es el primer elemento, el primer ítem de la lista. Podemos también acceder a varios ítems de la lista, podemos hacer cortes exactamente igual como hacíamos con los caracteres de un string. Así que, por ejemplo, si escribo notas 1 a 4, recuerda lo que significa, empezará a partir del carácter 1, que en este caso de index 1, que es el 2, y llegará hasta el index 4 excluido. Recuerda, por tanto, que será hasta el 5, pero sin incluirlo, por tanto, tendría que devolvernos estos 3, el 2, 3 y 4. Lo vemos y es la salida que tenemos. Exactamente igual que con los caracteres en los strings. También podemos utilizar el operador in, como usamos con strings, y con el mismo resultado. 9 en notas nos devolverá true porque se encuentra dentro de la lista. Si pusiéramos, por ejemplo, 23 en notas, nos devuelve false. Podemos también aplicar varias de las funciones preconstruidas que ya conocemos. Por ejemplo, a list podemos aplicarle la función len, devolviéndonos el tamaño, el número de caracteres, en este caso el número de int, de integers que formen la lista, que son 10. Podemos utilizar la función min para hallar el menor de los valores que tenga una lista. En este caso tiene que devolvernos 1. Y exactamente lo mismo con la función max, que nos devuelve el mayor de los valores. Podemos también aplicar la función sum, que suma todos los valores que formen una lista. Nos devuelve 55, que es el resultado de sumar todos estos valores. Notas es una lista de integers, pero desde luego podemos usar también otros tipos de datos en la lista. Este sería un ejemplo de una lista de strings.
Podemos con len determinar su tamaño, hallar su valor mínimo, aunque en este caso recuerda que lo hace por orden alfabético, por el mismo que estarían colocados en un diccionario. Por eso el primero que nos devuelve es Django, porque empieza por D, mientras que el resto empieza por letras posteriores. Exactamente igual podemos usar max, que también devolverá por orden alfabético, por eso nos devuelve Python. Sin embargo, no podemos usar la función sum con listas que contengan strings. Como vemos, nos devuelve un error. Las listas no tienen por qué contener un solo tipo de datos, pueden incluir varios tipos de datos. Por ejemplo, aquí incluimos strings y números. Le llamamos nombres, notas. De todas maneras, recuerda que simplemente son elementos que forman parte de una lista. No existe ninguna relación entre ellos. Por tanto, no es el sistema que mejor se adapta, aunque puede utilizarse para enlazar, por ejemplo, nombres de alumnos y sus notas. Pero lo que nos interesa ahora es tener claro que dentro de una lista se pueden incluir distintos tipos de datos. Vamos a terminar aquí por hoy dejando abierta una nueva práctica para el próximo vídeo tutorial. Intenta hacerla por tu cuenta, muy sencilla. He vuelto a poner la lista notas, simplemente porque para escribirla, en fin, daría igual, puedes hacerlo con nombres, notas, igual como quieras. Aplícale un loop for para recuperar todos los valores que están dentro de la lista. Una vez más funciona como lo hace en los strings, así que no tienes que tener ningún problema para aplicar un loop for in que te recupere todos los valores. Lo veremos al empezar en el próximo vídeo tutorial. Por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.